Sean todos bienvenidos. Hoy aprenderemos a hacer este hermoso corazón decorado con perlas. Para empezar, separé la sección que voy a dejar para hacerle un pequeño fleco. A continuación voy a hacer una división diagonal teniendo como guía el final de la ceja y hasta la coronilla, pero de lado, ya que este peinado va a llevar la coleta hacia un lado, no en la mitad de la cabecita, sino a un lado. Voy a pulir muy bien esta división que va a ser el centro del corazón. A continuación lo que hago es que con el cabito de la peinilla voy a hacer como si dibujara con un esfero, hago exactamente esa misma labor, voy a marcar la mitad del corazón. Cuando ya tengo esta primera sección delineada, lo que voy a empezar a hacer es a pulirla. Para ayudarme o para que sea más fácil, voy a aplicar un poquito de gel por toda la línea que acabé de trazar y ahí sí empiezo a detallar los cabellitos que van a hacer que quede todavía más redondito o que le dé más forma. Esto lo puedo hacer con el cabito de la peinilla, como ya les mencioné, o también puedo utilizar la aguja plástica, ya que esta también tiene, a veces ellas traen una puntica bien finita y nos puede ayudar bastante. Vamos a separar, a pulir y a separar los cabellitos que hemos definido. Y miren que nos queda muy bien delineado. Esto mismo lo vamos a hacer al otro lado. Pero para ello voy a tomar la peinilla como si fuese una regla para medir, por ejemplo en este caso, qué tan ancho va a ser el corazón y que me quede pues en lo posible igual de grande. Por ejemplo en este caso voy a medir qué tan profundo es el corazón. En este caso fíjense, aquí marqué y ya de ahí busco el inicio basándome en el otro lado que ya había marcado. Así que en este punto ya sé qué tan alto va a ser. Ahora voy a tomar la medida de qué tan ancho de la mitad hacia afuera. Esa misma medida la voy a tener presente con mi dedo y voy a pasar por allí el cabito de la peinilla y voy a llegar al final del corazón para tener un tamaño aproximado como el que salió en este caso. Pero teniendo en cuenta las medidas que les mencioné, pues va a ser un poco más fácil que no me quede de pronto un lado más alto o más ancho que el otro. Igual. Voy a aplicarle gel y voy a delinear y a pulir muy bien para que me quede totalmente organizado. Cuando ya tengo el corazón delineado, voy a sujetar todo el resto de cabello para tejer el corazón de primero. Y voy a tener en cuenta que voy a hacer una división de esta manera, diagonal. Desde la curva hasta más o menos 1 centímetro más abajo de la división del centro, pues mejor. En este caso, esta sección de cabello la voy a peinar hacia afuera porque ella va a alimentar sobre la curva. Por ese motivo la alimento o la peino hacia allá. Esta otra la voy a alimentar hacia abajo, hacia la división, así que la voy a peinar en esa misma dirección. Me queda de esta forma. Voy a empezar a hacer la trenza postiza normal sobre la curva primero utilizando esta sección de cabello que tengo separada y que ya previamente he peinado hacia la dirección contraria. Para hacer esta trenza voy a utilizar la técnica que esté acostumbrada a usar, sea la de puño o sea la de pinza, tomando cadejos muy delgaditos, así como lo están viendo en este momento. Y fíjense que yo estoy llevando mis manos en dirección a la curva. Cuando ya termine de tejer el cabello que está en ese punto, voy a empezar a coger alimentos de la otra sección de cabello, pero fíjense de qué manera. No es del centro o de la parte más ancha hacia afuera, sino de la más cercana o la más delgada, así como lo están viendo. Este cabellito va a salir igual, en divisiones o en cadejos delgados, bien ajustaditos, derechitos y de la forma como lo están observando. Cuando llego en esta parte,
fíjense que sigo sacando cadejos delgados, derechos, y ella me está dando la forma del corazón. Voy a hacer la misma división al otro lado y a tejerlo de la misma forma. El paso a seguir es recoger parte del cabello o separar parte del cabello para realizar otra trenza alrededor del corazón. Para ello lo que voy a hacer es direccionar una división desde donde termina el corazón hasta la parte de atrás de la orejita. Todo el cabello que resta lo voy a peinar muy bien en dirección al corazón que ya tengo tejido, porque voy a hacer otro sobre esa misma división. Antes de hacerlo, en la parte donde tengo el inicio, la división recta, voy a hacer un pequeño zigzag para ahí sí empezar a tejer la trenza. Igualmente, vamos a utilizar la trenza postiza que comúnmente hacemos. Recuerden que siempre me gusta dejarles un enlace para que miren la forma como yo la realizo. En este caso es alimentada solo por un lado y hay que tener presente que los cadejos van a ser delgaditos, derechos y en la dirección que va llevando la trenza. Es decir, los cadejos van a ir dando, por decir así, la curva también, porque si siempre los voy a sacar derechos, pues no me va a quedar la figura que necesito, sino que siempre estoy trabajando lo más derecho que puedo a la división. Y como se dan cuenta, cadejos delgados en lo posible. De esta manera me quedó la primera parte del peinado. Fíjense que aquí me va quedando el espacio donde van a ir las perlas. Ahora voy a trabajar el otro lado y lo que voy a hacer allí es nuevamente sacar la división de donde termina el corazón hasta la parte de atrás de la orejita. En este caso queda más extensa porque el recogido es de medio lado. Así que vamos a sacar una división desde este punto hasta donde termina el corazón, dejando un espacio más o menos de 1,5 centímetros o un poquito más para hacer la trenza que va a acompañar el corazón y la otra trenza que pues va a ser de complemento. Cuando ya hayamos pulido muy bien nuestras divisiones, voy a realizar inicialmente en este caso la trenza de la parte de abajo. Esta trencita inicialmente va alimentada por ambos lados, igual con cadejos muy delgaditos y bien finitos, bonitos, ajustaditos. Pero va a llegar un momento en el que ya es más angosta la sección, así que en ese punto ya alimento solo sobre un lado, que en este caso es el lado de la división. La trenza la voy a terminar exactamente hasta donde termina el corazón para poder ahora sí tejer la otra parte de la trenza que acompaña el corazón. Vamos a tener presente los mismos detalles que tuvimos presentes en la trenza anterior. Y es de que los cadejos vayan delgados, derechos, pero obviamente dando la curva necesaria para que vaya formando el corazón. Vale la pena recordar que siempre que terminamos las trenzas vamos a sujetarlas con liguitas de caucho para que no se nos vayan a desbaratar. Finalmente pues se va a coger todo. Ahora vamos a decorar con perlitas. Para ello voy a utilizar hilo celular, es un hilo muy conocido. Y previamente le he quemado las dos puntas, los dos extremos. Y voy a trabajarlo de la siguiente manera. Voy a pasarlo por el último cadejo de un extremo del corazón. En ambas trenzas, pero solamente por medio cadejo. Fíjense que aquí no estoy cogiendo la trenza completa, sino solo un cadejo. Voy a empezar a trabajar por el hilo que está en la parte de abajo. Fíjense que estoy haciendo un aro de esta manera y paso la aguja por el medio de ese arito que formé. Voy a hacer lo mismo, voy a formar un arito pero ahora hacia arriba y voy a pasarlo nuevamente por solo medio cadejo de la trenza que tengo y me va a quedar de esta manera. Voy a unir los dos extremos y estando allí así voy a pasar los dos hilitos de una vez por en medio del huequito que tiene la pepita o la perla. Van a pasar por ambos extremos y cuando ya se haya pasado, nuevamente separo los dos hilos. Y vuelvo y hago exactamente la misma operación.
formo la curvita para el de abajo de esta manera y lo paso la aguja por en medio de la mitad de la trenza, solo de la mitad de la trenza, o sea, solo por un cadejo ya tejido. Y ahora con el hilo de arriba hago nuevamente, hago la curva con el hilo hacia arriba y paso la aguja por debajo de la mitad de la trenza y nuevamente se unen los dos hilos y vuelven a pasar o volvemos a pasar la perlita por los dos hilitos. Nuevamente separamos los hilos, el hilo de abajo forma una curva como en forma de N o hacia abajo y la aguja pasa por en medio de la mitad, solo un cadejo de la trenza. Y el hilo de arriba forma también una curva, pero como en forma de U o hacia arriba, y la aguja pasa por debajo de la mitad de la otra trenza para unirse en los dos hilitos y colocar nuevamente la pepita. Fíjense que aquí todo está en tener cuidado hacia dónde vamos a tejer dependiendo de la trenza. Cuando estamos haciendo, como en este caso, la de abajo, la curva que formamos es como si formara la letra N. Y cuando tejemos la de arriba, es como si se formara la vocal U. Y de esta manera nos queda el encintado o el tejido para poder ahí sí pasar la perlita por los dos hilitos y que nos quede en el medio. Eso mismo, ese mismo trabajo o ese mismo paso lo voy a hacer todo el corazón. Desde que nos aprendamos las primeras veces, no nos confundamos y lo hagamos bien al principio, ya lo vamos a llevar todo el tiempo bien porque es hacer exactamente lo mismo. No tiene ningún paso adicional. Cuando llegamos a la parte más profunda del corazón, vamos a hacer algo diferente. Fíjense que aquí ya acabé de poner la pepita y ya pasé el hilo de arriba sobre la trenza del corazón que ya venía trabajando. Pero el hilo de abajo lo voy a poner ya en la trenza del otro lado del corazón. Entonces, como los hilos me van a quedar de esta manera, el hilo que tengo en la parte de arriba lo voy a coger y lo voy a pasar, fíjense por dónde, por este lado, ahí debajito de ese último paso que hizo, para que los dos hilos me queden en la dirección que voy a continuar. Y así me quede bien definido ese punto, que la perla que está ahí en ese ángulo quede bien ubicadita y no me vaya a quedar como sin forma o que queden las dos perlas una al lado de la otra, sino que quede bien formando ese triangulito. Entonces es como el único detallito que hay que tener en cuenta, pero de resto vamos a hacer exactamente lo mismo durante todo el corazón. Y fíjense que aquí no empecé a trabajar desde esa esquina o de la parte profunda hacia los extremos, sino de un extremo al otro. Para finalizar, recojo todo el cabello en una sola coleta, recojo con todo y las trenzas, lo voy a decorar con un moñito porque pues la verdad ya tiene bastante decoración, a organizar el resto de cabello, tanto su fleco como el recogido o la coleta, y me queda de esta manera. Déjenme en los comentarios cómo les parece este diseño.